Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy queremos hablarles de uno de los teóricos más importantes. Gracias a él nos acercamos al teatro físico y me imagino que ya saben de quién es. ¿De quién? ¿De Crew? No, hombre, de ese man hablamos el semestre pasado. Vamos a hablar de Jacques Lecoq, para los que no saben francés. Jacques Lecoq, es importante la pronunciación. Este man nació en 1921 en París y su forma de acercarse al teatro era bien parecida al deporte, pero no como competencia, sino con la poesía del deporte. Él tenía, voy a hacer una cita que él tenía muy interesante frente a la poética del deporte. Él decía que era sensible a la poesía del deporte cuando el sol alarga o corta la sombra de los corredores sobre la pista, cuando se establece un ritmo de carrera. He vivido intensamente esta poética del deporte. Profundo, ¿no? Bueno, y por allá, como en 1948, al hombre lo invitaron a Italia a dar clases de cuerpo, de expresión, que era su especialidad, por lo cual era bastante conocido. Y allí empezó una estrecha relación con la comedia del arte, con los arquetipos, con las máscaras, con este tipo de personajes que uno usualmente ve en primero o segundo semestre, al menos en el Politécnico era colombiano. Ay, no, pero pues ya no, porque la carrera la acabaron. Pero bueno, retomando, estos personajes, esta expresividad, las máscaras, las improvisaciones pasaron a formar parte de su repertorio en las clases que él impartía. Los aportes de Jacques Lecoq fueron reconocidos por muchas personas, incluso por Dario Fo, que es uno de los grandes dramaturgos italianos, miembro del Piccolo Teatro. Incluso él tiene una obra maravillosa que deberían todos investigarla, que se llama Muerte accidental de un anarquista. Y Dario Fo decía que hubo un cambio en la estructura de trabajo gracias a Lecoq que les permitió desarrollarse, captar mayor expresividad, a la puesta en escena mucho más desarrollada. Y pues bueno, finalmente este grupo al cual pertenecía Jacques Lecoq se disolvió y él se regresó a Francia, pero en Francia, gracias a su experiencia, a todos los conocimientos, empezó a trabajar el mimo, empezó a desarrollar la acrobacia y posterior a eso generó una pedagogía que duraba 2 años, y fue la Escuela Internacional de Jacques Lecoq, acuérdense en el francés, Jacques Lecoq. Es interesante también cómo Lecoq empieza a decodificar el lenguaje del mimo, que hasta ese momento era muy cerrado, muy sesgado, y por el contrario lo empieza a integrar con otras dinámicas del espectro escénico, como el clown, como la danza, como el teatro, y muchos de sus montajes se ven enriquecidos por el mimo y por la integración de todas estas disciplinas que él los define como herramientas en pro del juego escénico. E incluso también dentro de sus investigaciones introduce las máscaras del carnaval de Basilea. En 1999 ocurre algo triste. Lecoq muere. Sí, Lecoq muere. Sí, Lecoq muere. Pero lo más importante es que su legado continúa vivo, porque su esposa, ella se llama Faye Lecoq, ella continúa con la escuela, con su programa académico, porque hay otras escuelas que sí mantienen sus programas de artes vivos. Y esta escuela principalmente tiene dos ejes. En el primer año, los alumnos empiezan a descubrir como la actuación, pero también con técnicas basadas en la comedia del arte, en las raíces de Jacques Lecoq. Esto es imprescindible para su método. Y en el segundo año ya se empiezan a especializar en el melodrama, en el clown, entre otros. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la técnica de la poesía del juego. El juego, el pulso de la técnica. El juego es una de las ideas más importantes en el trabajo de Lecoq, que, si bien no aparece de forma explícita, abarca toda su pedagogía. Jacques Copeau, el niño y el juego dramático. A través del juego, los niños imitan consciente o inconscientemente todas las actividades y todos los sentimientos humanos. El juego, que es para ellos un camino natural hacia la expresión artística, para nosotros es un repertorio viviente de las acciones más auténticas. A través del juego nos gustaría construir no un sistema, sino una experiencia educadora. El juego hace del oficio y del aprendizaje un placer, un divertimiento. Sí, hay que divertirse y la escuela es una escuela feliz, dice Lecoq. Sí, fomentar la creatividad a través de la improvisación. Un actor, un artista creativo, no se limita a transmitir las ideas del director o del autor. Por eso es que gran parte de la formación en la escuela, principalmente el primer año, se canaliza a través de la improvisación. Esta etapa, el actor descubre el juego dramático. La distancia en la interpretación del personaje. Es decir, un actor no interpreta, no fusiona de todo su sentimiento con el personaje, sino que lo juega. De ahí la importancia del mimo y el trabajo con la máscara, que ubican el punto de referencia del juego dramático en la esfera personal del actor. Los alumnos aprenden a interpretar otra cosa que no sean ellos mismos. La comunicación momento a momento con el espectador. La improvisación está ligada a la comunicación con el público. Creer e identificarse no es suficiente. Tenemos que actuar, jugar, juguemos. Ofrecer la interpretación al público. Esto es la improvisación y el juego dramático, como procesos de creación que requieren que el actor implique al espectador. Solo cuando el actor organiza su expresión teniendo en cuenta al espectador puede considerarse creativo en su trabajo. Sí. La máscara
máscara neutra. La máscara neutra es una máscara exclusivamente para fines pedagógicos. El rostro entero no muestra una expresión concreta, no gesticula, ni hace muecas, ni frunce el ceño, ni sonríe. Dice Lecoq que es una máscara en calma, en estado de equilibrio. Está hecha en cuero, tiene una estructura simétrica y aunque no está diseñada para hablar, los labios parecen ligeramente separados. La máscara neutra conduce dos aspectos claves en la formación del actor. Por un lado, sitúa al alumno en un estado de neutralidad y por otro lado, al anularse el gesto facial, obliga la expresión a través del movimiento del cuerpo. Sí, así que es una estrategia para alejar al actor de su comportamiento cotidiano, ligado a su vida personal, y acercarlo más bien a una presencia escénica, la llamada extracotidiana. Como dice Lecoq, la máscara neutra hace del cuerpo una página en blanco, en la que podrá imprimirse el drama, comprender e incorporar el estado de neutralidad que permite abordar el conocimiento del mundo en una manera más profunda y esencial. Si en lo posible, los ejercicios son libres de prejuicios personales y artísticos. A través de la máscara neutra, el alumno aprende dos características básicas del movimiento escénico, la simplicidad y la economía del movimiento. Una de las técnicas utilizadas por Lecoq es el despertar. Los alumnos están en el suelo y se les dice que despierten por primera vez y que descubran el mundo. El alumno reconoce por primera vez el estado de neutralidad y aprende una actuación básica donde no se provocan movimientos gratuitos ni se impostan ritmos ni actitudes. Otro ejercicio planteado por Lecoq es el viaje elemental. Es el tema principal de guía de trabajo con máscara neutra. El alumno realiza un viaje a través de la naturaleza donde recorre diversos lugares, como el mar, el bosque, la playa, la montaña, el río o el desierto. En un principio, el viaje es de tránsito. Se anda, se corre, se salta y se trepa. Pero más adelante, el ejercicio evoluciona hacia la identificación con los elementos de la naturaleza. Cuando se atraviesa el río, uno se convierte en el río, incorpora sus ritmos y sus fuerzas, los momentos de calma, de bravura, los rápidos, los lentos. De esta forma, el viaje es a la vez un viaje simbólico, que plasma aspectos de la condición humana. Y las identificaciones con la naturaleza. Esta es la tercera fase del trabajo con la máscara neutra. Los alumnos juegan a identificarse con principales elementos de la naturaleza, como el agua, la tierra, el aire y el fuego. Recordemos que no se trata de imitar su apariencia física, sino su dinámica interna, sus ritmos, cómo se sienten, cómo se pueden mover. Ya sin máscara, que es el otro proceso dentro de esta técnica, los alumnos juegan a identificarse con diferentes materias, colores, luces, animales o plantas. Posteriormente, estas dinámicas se pondrán al servicio de la construcción de los personajes. Un mimo abierto al teatro. El mimo constituye la base técnica de la escuela. Sí. Es la investigación centrífuga, es decir, de dentro hacia afuera. Así es. Esta idea de apertura del mimo presenta dos condiciones principales. Por un lado, el mimo queda liberado de toda condición técnica y estética. Y por otro lado, se puede introducir en la palabra. El maestro francés dice que mimar es ante todo un proceso por el cual el actor incorpora la dinámica de los elementos que le rodean, así formando el acto de mimar, que es un proceso de aprendizaje como un niño. El niño, a través de la imitación, establece una conexión con el teatro y con el juego. El acto de mimar es un acto esencial, un acto de la infancia. El niño mima el mundo para reconocerlo y prepararse para vivirlo. El teatro es un juego que mantiene vivo este concepto. La mimodinámica, señores, describe el proceso por el cual el actor incorpora la dinámica de un elemento, su espacio, su ritmo y las fuerzas que lo componen. A lo largo de la permanencia de la escuela o en la escuela de Lecoq, los alumnos aprenden progresivamente a mimar la dinámica de los elementos de la naturaleza, es decir, del agua, del fuego, la tierra y el aire, y demás materias como la madera, el papel, el cartón, el metal, el líquido, infinidad, así como animales, colores, luces, sonidos, fragmentos de música, hasta palabras. Un ejemplo que nos da Lecoq es el mimo con el mar. El mimo no debe dibujar las olas en el espacio con las manos. No. En vez de eso, debe agarrar los diversos movimientos del propio cuerpo y sentir los ritmos, las sensaciones y todo lo que envuelva el mar vivo y vivo en el actor. Poco a poco se convierte en mar. Sí, así descubre ritmos, emociones, sensaciones, sentimientos y aparecen muchas ideas. Es decir, lo que se mima no es la forma, es aquello que
todas las fuerzas internas que hay dentro de eso que se quiere mimar. Es decir, por ejemplo, cuando un actor levanta un brazo, el público debe recibir un ritmo, un sonido, una luz, en fin, hasta una sensación. Ahora, de la máscara neutra pasamos a máscaras expresivas. Sí, es decir, en este proceso, las máscaras expresivas son indispensables ya que obliga al alumno a construir su propia esencia. Es decir, a partir de una referencia externa, alejada de su propia historia personal. Efectivamente, la máscara expresiva ofrece unas líneas básicas del personaje que esconde y transmite al cuerpo del actor. Primero, las máscaras larvarias. Estas máscaras se les denomina larvarias porque no tienen una forma definitiva de un personaje. No, son máscaras blancas que tienen alguna zona del rostro amplificada. En particular, los ojos, la nariz, la barbilla, la frente, etc. Siempre tiene más grande o amplificada una de las partes de la cara humana. Y puede ser humano o fantástico también. Ahora vamos con máscaras que presentan o representan personajes en concreto. Los alumnos con esta máscara se enfrentan a acercarse al personaje que esconde una personalidad especial detrás de ella. Tienen que extraer sus actitudes y su comportamiento y sentimientos según lo que la máscara les entregue. Este acercamiento del personaje puede abordarse de dos maneras. Número 1, indagando en su psicología. Número 2, guiándose por la forma que les sugiere. Cualquiera de las dos son adecuadas y asertivas a la hora de descubrir el carácter de la máscara. También existe la contramáscara, es decir, que el personaje es completamente opuesto a la máscara. Sí, por ejemplo, si la máscara dibuja a un personaje cretino e imbécil, la contramáscara sería un personaje con inteligencia y sabiduría. Es un juego muy interesante de opuestos que el actor puede jugar con ellos. Y finalmente vamos a hablar de máscaras utilitarias. No son máscaras específicamente teatrales o realizadas para el teatro. Son máscaras que se utilizan en el diario vivir, como lo son un soldador, un casco de hockey, un esquiador, etc. Y el actor busca extraer los rasgos humanos de estas máscaras que son del diario vivir de todos. Bueno, y en la preparación corporal, todo parte de una premisa, y es que todo movimiento debe ser justificado. O como se dice, nada puede ser gratuito. Todo movimiento tiene que tener una razón en pro de la escena, o del ejercicio, o de la dramaturgia. Y aquí entra un concepto interesante que es la gimnasia dramática, son ejercicios de gimnasia, tales como flexiones, para adelante, para atrás, laterales, con efectos dramáticos en pro de, y también algo bastante similar, la acrobacia dramática. Entonces se integran esos ejercicios físicos en función de la escena. Interesante. Los bufones. Los bufones son unos personajes cuyo motor dramático se fundamenta en burlarse de las condiciones más arraigadas en la sociedad. También se basan en la actualidad. Se burlan de las creencias religiosas, de los aparatos del poder y de la ciencia. Ahora vamos a hablar del clown. Al contrario que el bufón se ríe del público, el clown es un personaje que ante todo hace reír al público. Y aquí está la paradoja de este personaje, que hace reír sin pretenderlo conscientemente. Sencillamente se proyecta del lado irrisorio su ser, su comportamiento, su propio ser. Todos somos clowns, sí señores, todos. Todos nos creemos guapos, inteligentes, fuertes, aunque en realidad cada uno tenemos nuestras debilidades. Sí, nuestro lado ridículo, que se manifiesta y hace reír en el diario vivir. En este proceso, la búsqueda personalizada del propio clown se fundamenta en convertir una debilidad personal en una fuerza teatral. Y esta es la búsqueda del actor. Y a partir de esta experiencia, los alumnos elaboran espectáculos donde exponen y ponen en juego toda su imaginación teatral. Eso deriva de la exploración de variedades cómicas como el burlesco, basado en uso de gags, el absurdo a través de contraposición de dos lógicas diferentes, o lo excéntrico mediante la aplicación de una lógica distinta a lo habitual. LeCoq ha formado varias generaciones de profesionales en artes escénicas y todas parecen responder a un mismo impulso por crear un teatro en el que prima un aspecto visual y cualidades del movimiento escénico. Pero también se caracteriza por la diversidad, ya que para LeCoq esto era importante y, revelador para la creación de un nuevo teatro de creación.
Gracias por acompañarnos hoy aprendiendo de Lecoq y esperamos vernos en otra oportunidad.